Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, cuando en los días precedentes a este debate nos han preguntado al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Iniciativa por Cataluña el sentido de nuestro voto, la respuesta siempre ha sido la misma. Estábamos esperando el discurso del señor candidato a la presidencia de Gobierno. Y no es que fuésemos ingenuos. Teníamos la evidencia de 7 años de gobierno, de un partido con un poder no solamente en ambas cámaras, sino en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España, diputaciones y comunidades autónomas. Y esta evidencia se plasmaba en fracasos sociales evidenciados en la huelga del 14 de diciembre, en los datos de una economía fracasada, en los informes sobre la situación social de nuestro país de la OCDE, pero esperábamos que estos hechos hubiesen incidido en un cambio del discurso o en un cambio de la política del señor candidato, antes presidente de Gobierno, porque esperábamos y confiábamos que rectificar es de sabios. Sin embargo, ayer en esta Cámara oímos un discurso plano. Era como la reposición de un flautista de Hamelin, tocando la misma melodía, pero cada vez llevándose a menos niños detrás de él. Había perdido bastante dosis de encantamiento. Claro, se aviva por un momento el interés cuando el señor candidato dice que este debate en cierta medida es provisional, puesto que se va a someter a una cuestión de confianza. Y se va a someter a una cuestión de confianza porque evidentemente hay 2 sentencias en Murcia y Pontevedra que dejan a esta Cámara sin 17 diputados y por tanto puede variar el sentido de la mayoría y de la minoría. Pero claro, eso es consecuencia, señoras y señores diputados, de irregularidades a la hora de confeccionar los censos, de irregularidades en el voto por correo, de sacas que aparecen tiradas en arroyos y en ríos y que aparecen 48 horas después del cómputo oficial. Es decir, que estos fallos en la organización de las elecciones, en la redacción de los censos, tienen un máximo responsable, el señor candidato y entonces presidente de Gobierno. El discurso de ayer es un discurso que pretende hacer historia de lo que han sido 7 años de un mandato. El propio señor candidato habla de 3 etapas. La primera, lucha contra la crisis económica. La segunda, la recuperación económica y ir avanzando en tasas de crecimiento. Y la tercera, conseguir un reparto equitativo de la riqueza. Sin embargo, en el discurso faltaba un modelo. ¿Qué modelo de política se ha plasmado aquí? Porque cuando el señor candidato habla de condicionantes, hace referencia a situaciones mundiales que están cambiando y habla de los países del este. Sin embargo, lo que está pasando es algo mucho más profundo y que tenía que haber incidido en el discurso del señor candidato. Veamos. Lo que ha pasado en los países del este y lo que está pasando ahora mismo en el mundo obedece a una serie de contradicciones que están marcando y están condicionando la política mundial. Y a nuestro juicio esas contradicciones son las siguientes. La primera, que frente a un crecimiento económico hay una desigualdad cada vez mayor y más creciente, lo cual implica que los parámetros de una política progresista tienen que medirse no solamente ya por la cantidad de unos pocos, sino por la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población. Hay otra contradicción. El avance de la revolución científico-técnica aplicada a los medios de producción y, por otra parte, y como consecuencia negativa, el paro estructural. No hay salida para eso mientras se mantengan esos parámetros. Y la tercera contradicción, política de guerra o política de paz. Política de economía al servicio de la fabricación e investigación de material bélico o política puesta al servicio del desarrollo de la paz
y de la reconciliación del ser humano con la naturaleza. Esos son los condicionantes que en estos momentos están marcando la política de los gobiernos. Otra cosa distinta es que se haga caso o no, o se busque la solución a estas contradicciones. Y, naturalmente, hay otro condicionante. Aquí se ha hablado de los países del este. Pero en los países del este, como en otros lugares, es que están apareciendo los pueblos. Los pueblos son los que están barriendo fronteras, y los pueblos ya no se manifiestan a través de gobiernos ni de sistemas, se manifiestan a través de movimientos amplios y que quieren mostrar sus deseos con la interlocución con otros pueblos. Y en tercer lugar, y esto es importante, que ya no valen recetas económicas, que es cierto que se ha agotado el modelo de la estatalización de la economía, pero el modelo basado en el crecimiento económico indiscriminado tampoco encuentra solución a los problemas que hoy aquejan a la humanidad. Y a partir de ahí, el señor candidato ha hecho un discurso. Sin embargo, ¿cómo hay que afrontar un discurso de gobernabilidad? En principio hay que hablar de los fines, claramente qué es lo que se propone un gobierno, qué es lo que pretende alcanzar. En segundo lugar, de los instrumentos de gobierno, con qué mecanismos aborda un gobierno los problemas que tiene ante sí. En tercer lugar, los plazos, los ritmos, las cadencias. En cuarto lugar, la conexión coherente con el exterior, máxime desde nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea. Y en quinto lugar, algo que está ausente en el discurso es el tema de las alianzas. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con qué grupos sociales? ¿Con qué apoyos sociales? Máxime en un discurso hecho por un candidato que obtuvo en 1982 la mayoría aplastante de apoyo del pueblo español, fundamentalmente de capas populares. ¿Con qué alianzas? ¿Con qué proyecto? ¿Con quién? Lo cual supone que hay que hacer una opción. Y esa opción es muy importante porque va marcando lo que va a ser una política. Pero analicemos los fines desde nuestra posición. En esta situación mundial, creemos desde Izquierda Unida Iniciativa por Cataluña que los fines de una acción de gobierno tienen que dirigirse a la consecución plena de los derechos humanos, en toda su extensión. Derechos humanos recogidos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas y que hablan de las libertades, y que hablan del derecho al trabajo fijo, y que hablan de la vivienda, y que hablan de la salud, y que hablan de la cultura, y que hablan de la educación. Derechos humanos que deben constituir la meta de todo gobierno, y máxime aún cuando un gobierno se pretende tachar o tildar de progresista. Y además, derechos humanos reconocidos en la Carta Constitucional. Por tanto, los fines de una acción de gobierno tienen que estar presentes y están, de hecho, en el texto constitucional. Artículo 35, todos los españoles tienen el derecho y deber de trabajar. 47, el derecho de los españoles a tener una vivienda digna y en condiciones de salubridad. Es decir, artículos que están en nuestra Constitución y que obligan a una acción de gobierno a poner los mecanismos tendentes a esos fines. Lo cual significa que hay que planificar. Y planificar, señorías, es un hecho que realizan las multinacionales, que realiza la empresa privada. Y es un hecho, señorías, que está recogido en el texto constitucional. Y es un hecho recogido en el programa del Partido Socialista Obrero Español en 1982 y recogido en el discurso de investidura, porque en ese discurso de investidura se dice algo que hay que traer aquí para memoria de la Cámara y para reflexión. Se dice lo siguiente: establecimiento de un proceso de planificación acordado, no impuesto, que hemos previsto en el programa. Porque se dice después que no se puede confiar a las fuerzas ciegas de la economía a fin de que puedan corregir los desequilibrios sociales. Planificación democrática, que significa acuerdo, que significa consenso, que significa base social. Porque, señoras y señores diputados, hablar del crecimiento económico como instrumento, como se dijo aquí, es hablar de todo y no hablar de nada.
porque se dijo crecimiento económico como instrumento, pero no se hablaron de los fines, a no ser que se entiendan como fines el relato de cosas manifestadas en el discurso aquí. Pero el crecimiento económico, señorías, no es neutral. El crecimiento económico beneficia a alguien y perjudica a alguien. El crecimiento económico, tenemos datos que nos dicen que durante el franquismo, entre los años 1959 al 73, se multiplicó por 2,5 el Producto Interior Bruto. Y todos sabemos en esta Cámara en contra de quién se incrementó el Producto Interior Bruto. Sabemos las lacras sociales, la marginación, la inmigración que hubo en esa época. Hablar y decir que se intenta multiplicar el Producto Interior Bruto por 2 a 1990 es o no decir nada o decirlo todo, o no decir nada en el sentido de que no es una variable que pueda definirme qué política social, o significa veladamente seguir apostando por el modelo social que era propio del franquismo en la medida en que aquello benefició a unas capas muy concretas en detrimento de otras. Por tanto, hablar de crecimiento económico sin más, sin decir para qué, sin hablar de planificación, sin hablar de acuerdo, significa apostar por lo existente. Significa, por tanto, y en definitiva, en contradicción con el discurso del 82, ir a favor de la corriente del impulso natural de la economía con sus desigualdades y sus desequilibrios. Pero, señoras y señores diputados, cuando aquí se habla de planificación, hay que hablar de otras cuestiones importantes. Planificación, crecimiento económico. ¿Qué visión se tiene de la economía? La economía, dicho de una manera muy simple, ciencia de la producción, distribución y consumo. Producción que hace referencia a un tejido industrial, que hace referencia a una producción de bienes materiales dentro del esquema del mecanismo económico. Distribución, que hace referencia a canales de comercialización, y consumo, que hace referencia a la capacidad que tienen los españoles y españolas de acceder a los bienes que ha producido ese tejido industrial. Cuando no se hace referencia, se está obviando algo muy importante que debe definir la política en 1989, la apuesta por la calidad de vida. Y dicho esto, señoras y señores diputados, hay que entrar en otras cuestiones. Al obviar el tema de la planificación y, por tanto, del acuerdo, del consenso, del acuerdo, de los marcos, de los ritmos y de los plazos, la economía va por sí sola y, además, esa economía produce unas consecuencias. Ha habido un crecimiento económico, nadie lo duda, pero tenemos una tasa de paro del 16,6%. Una tasa de paro que además se prevé, cuando se trajeron aquí los presupuestos en el último año, que para 1990 iba a estar en 2.600.000 parados, 16,6%. Es decir, hay una previsión de que el paro va a seguir siendo lo mismo. Pero aparte de eso, de un paro que además se computa olvidando ciertos elementos de ese paro. Es decir, que cuando una persona trabaja 1 hora a la semana, ya no entra dentro del cómputo de parado, o cuando se produce el paro en una empresa de menos de 10 trabajadores, o muchos trabajadores del sector agrario. Y yo le pregunto a sus señorías, y le pregunto al señor candidato, si se computasen estos trabajadores que no se computan ahora porque trabajan 1 hora a la semana, ¿cuál sería realmente el número de parados y la tasa de paro? Y además, teniendo en cuenta, ya que hablamos de nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea, teníamos que hablar también de la tasa de actividad, que está muy por debajo de la tasa de actividad española. Y si tuviésemos la tasa de actividad europea, los parados oficiales, con quitar o no quitar gente de las estadísticas, se acercarían a los 4 millones de parados. Pero se dice, se ha creado empleo. ¿Qué tipo de empleo, señoras y señores diputados? Empleo precario. Es decir, no es un empleo fijo. Cuando resulta que la lucha de los trabajadores durante mucho tiempo, en una situación como la que he descrito anteriormente,
es la lucha por el puesto de trabajo como un salario a percibir a cambio de un servicio, el empleo que se está creando en un momento de crecimiento económico bajo un gobierno que se atribuye el título de progresista es crear empleo en precario. Tenemos el 27% de los puestos de trabajo son 27% de puestos de trabajo en precario, lo cual significa la tasa mayor de la Comunidad Económica Europea y significa, por tanto, que estamos lesionando no solamente los derechos humanos, sino el propio artículo 35 de nuestra Constitución. Precariedad, por tanto, que sigue avanzando. Precariedad que se puede dar incluso en los contratos del INEM, en los de fomento de empleo, donde más del 70% son contratos con menos de 6 meses. ¿Y qué ocurre, señorías? Que cuando estos contratos tienen menos de 6 meses, no se puede percibir el subsidio de desempleo que necesita de 6 meses o más, con lo cual, y haciendo una ligera cuenta, nos encontramos que Hacienda se incorpora 300.000 millones de pesetas a causa de estos contratos no pasen de los 6 meses. ¿Por qué no hablamos del mercado negro de trabajo? Que existe el mercado negro. Se ha vuelto atrás, señorías, se ha vuelto atrás en el mercado de trabajo. Ya no hay fábricas en muchos sitios, pero la familia trabaja 14, 15 y 16 horas en una actividad sin seguridad social, en condiciones como finales del siglo pasado. Y a esto se llama modernidad. Y esto es consecuencia de un crecimiento económico que, como he dicho anteriormente, no es neutral, apuesta por alguien, a favor de alguien y en contra de alguien muy concreto. Y pensiones. Se ha hablado de las pensiones. Más del 70% de las pensiones de España están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y cuando ayer aquí en el debate se dijo que nunca se había dicho que se iban a equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, sí se dijo. Se dijo el 21 de diciembre, en el debate que tuvo lugar en esta Cámara. Se dijo rotunda y claramente, y así consta en el diario de sesiones, 21 de diciembre de 1988. Y para seguir con estas condiciones de trabajo que nos ha traído este crecimiento económico indiscriminado, benefactor, ¿por qué no hablamos de los accidentes de trabajo? Y no me gusta ser necrológico, pero son 7.000 muertos en los últimos años y ha aumentado la tasa de siniestrabilidad en nuestras empresas. ¿Por qué no hablamos de las rentas salariales y de los beneficios, que son ya mayores las rentas de los beneficios, que están por encima de las rentas salariales? ¿Por qué no hablamos de vivienda? Artículo 47 de la Constitución, incumplimiento del programa de 1982, incumplimiento del Plan Cuatrienal de la Vivienda de 1984-1987, decreto Boyer, que en el preámbulo dice que se pone en marcha ese decreto para hacer posible que los alquileres bajen y todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, y a partir de ese decreto ocurre exactamente todo lo contrario. Se disparan los alquileres y hoy el problema de la vivienda es un problema acuciante. Y hablando de vivienda hay que hablar de la especulación. ¿Cómo se va a combatir? ¿Cómo combatiríamos el delito especulativo? Hay gobiernos conservadores que ya lo han hecho, como en el Japón, y es una medida muy simple. La pongo aquí a título de simple comentario. Cuando un bien, generalmente un bien inmobiliario, se vende antes de los 6 meses, ahí llega Hacienda, que recarga de tal manera que evita este primer paso de la especulación. Delito especulativo que hay que contemplar, no solamente en el Código, sino en medidas de Hacienda. Pero claro, es la consecuencia de vehicular la economía solamente en torno al crecimiento económico y considerar la vivienda y el suelo como un instrumento de cambio y de negocio, no como un instrumento puesto al servicio de españoles y de españolas. Y hablemos del IRPF, 75% sobre las rentas salariales, o del salario mínimo interprofesional, que, teniendo en cuenta la depreciación y la devaluación, está por debajo en poder adquisitivo del de 1982. En fin, señorías, hablamos de servicios públicos, hablamos de privatizaciones, hablamos de sector público. Hablamos del sector público cuando se habla también de tecnología, porque a la hora de impulsar un proyecto económico, que yo definiría mejor, a la hora de impulsar un proyecto de desarrollo económico, el señor candidato ha hablado en otros debates de investidura y en este de la tecnología. ¿Cómo está nuestra tecnología?
el 27% del I+D dedicado a investigación militar, lo cual supone una visión económica puesta al servicio de una política que se apoya en los bloques militares y que genera, por tanto, unas clientelas y unas apuestas de mantenimiento de los bloques militares, aun a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo. Quiero decir, señorías, que el muro se ha caído para los gobiernos del Este, pero el muro también se le ha caído en lo alto a los países de la OTAN, que ya se han quedado sin enemigo y, por tanto, sin justificación para mantener una economía al servicio de la fabricación de armamento. Quiero decir, señorías, que cuando se habla de tecnología y se habla del sector público, en vez de potenciarlo como se dice en los discursos de 1982, de 1986, se vende maquinista terrestre y marítima, se vende a TEINSA, se vende en sectores de automoción, la SEAT, ENASA, y se vende en sectores de electrónica como Secoinsa. Crecer y repartir. Se ha crecido, pero se ha repartido, lo cual implica que el crecimiento económico visto desde la óptica puramente de incentivar el aumento del Producto Interior Bruto no es neutral, se hace a favor de unos en contra de otros. Y para hablar de crecimiento económico en el marco de una planificación, para hablar de una propuesta concreta, hay que hablar de un instrumento que el señor candidato ha evadido siempre en todos sus discursos, desde 1982, 86 y desde 1989. Pasa sobre ascuas, es el crédito, es la banca. El gran silencio del señor González, la banca española, ni una mención. A la hora de hablar de desarrollo económico, a la hora de hablar de impulso a la economía, ¿cómo puede obviarse un elemento tan fundamental como es el instrumento crediticio? Sin embargo, un silencio, obviando naturalmente los beneficios que yo calificaría de escandalosos de la banca privada en España. Una banca privada que, a pesar de tener la red de oficinas comerciales mayor de toda Europa, se muestra incapaz de competir con el extranjero y va al aire de las fusiones bancarias, obteniendo beneficios como consecuencia de las deducciones fiscales que se le conceden desde el Ministerio de Hacienda. Y a la hora de hablar de política injusta y a la hora de hablar de a quién beneficia o a quién perjudica, hablemos de otras cuestiones. Aquí hay una apuesta. Y la apuesta está hecha muy clara desde que el señor candidato desde hace tiempo viene manteniendo que hace falta que las empresas mejoren, que hay que ayudar a la empresa, la tarta crezca y a partir de ahí empezar a repartir la tarta. La tarta ha crecido, pero el reparto no ha operado. Y no ha habido ganas de que haya un reparto. Aquí ayer se habló de diálogo social. Bien, si hay ganas de diálogo social, a nosotros nos gustaría conocer la opinión del señor candidato acerca de la deuda social. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué le parece cómo puede abordarse el pago de esa deuda social que motivó aquella huelga del 14 de diciembre y que sigue siendo una reivindicación justísima de los trabajadores y de las centrales sindicales? Y claro, cuando se hace una apuesta así, no es de extrañar que en el transcurso de los últimos años las empresas privadas hayan recibido cerca de un billón de pesetas en subvenciones, bien en dinero entregado para inversión o bien en deducciones o exenciones en los impuestos. Y claro, cuando se habla de crecimiento económico, ahí tienen que hablar de la energía. ¿Qué tipo de energía se va a utilizar? ¿Cómo estamos pagando la energía más cara? ¿Qué hacemos con Vandellós y las centrales nucleares? Porque hay que hablar de medio ambiente. ¿Qué significa la apuesta por las centrales nucleares? ¿Qué significa, señorías, cuando se aprueba el plan de energías renovables que cuesta aproximadamente 1.500.000 pesetas? Perdón, 1.500 millones de pesetas, 150.000 millones de pesetas, mientras una central nuclear, sí, es una equivocación en los datos, pero lo voy a repetir para sus señorías, 150.000 millones de pesetas. Cuando una central nuclear vale medio billón de pesetas y a la hora de cerrarla siguen los contribuyentes pagando en el recibo la cuota que les corresponde como si estuviesen recibiendo energía eléctrica.
que significa, por tanto, esa importación de carbón de Sudáfrica, con lo que tiene de involucración política en detrimento del carbón nacional, siguiendo simplemente el criterio de la rentabilidad económica sin tener en cuenta la responsabilidad de un gobierno en torno a una política exterior coherente con los derechos humanos. Y claro, al hablar de esto hay que hablar también del territorio. Una economía se da en un territorio, y en un territorio que tiene que estar articulado. Hay que hablar de los transportes. Se ha hablado de las carreteras y del ferrocarril. ¿Qué pasa con el ancho de vía europeo? Es cierto que desde las previsiones iniciales a las posteriores han sido 100.000 millones de pesetas más. ¿Se va a colocar todo el ancho de vía europeo en España? ¿Vamos a tener 3 tipos de redes sin conexión de unos ferrocarriles con otros? ¿Va esto a ser un país articulado, conexionado? ¿O va a seguir soportando el estado de las autonomías, de los desequilibrios regionales? Porque este es el problema del estado de las autonomías, señorías. Por eso hay que hablar en profundidad del tema. No es solamente hablar de competencias, es establecer a través del mecanismo de la planificación democrática, en la cual intervienen los agentes económicos y sociales, las comunidades autónomas. Y digo las comunidades autónomas porque hasta que las comunidades autónomas no entren en el hecho planificador responsable de la economía, se va a seguir dando los desequilibrios territoriales. No estará construido nunca el Estado de las autonomías. Estado de las autonomías con un sistema claro de financiación, con una fórmula clara, con unas competencias claras, con unas responsabilidades entre administración central, autonómica y local clarísimamente delimitadas en el ejercicio de la corresponsabilidad de crear un Estado, en base a la Constitución, un Estado nuevo. Porque cuando el señor González planteaba aquí que España tenía un atraso de decenios, estaba diciendo una obviedad. Pero esa obviedad, si entramos a analizarla a fondo, lo que tenía que haber dicho es que tenemos un retraso porque aquí nunca ha habido una iniciativa privada que mereciese la pena. Aquí ha habido un problema histórico que viene arrancando de atrás, donde se ha preferido el negocio, el lucro, y siempre soportándose en políticas que han dicho lo importante es el beneficio y el crecimiento económico. Nunca ha habido visión de Estado y surgen estos problemas y hay que abordarlos desde la corresponsabilidad, desde la puesta en marcha de la Constitución, desde el diálogo hacia la transformación del Estado tal y como está en la Constitución. No quedarse a mitad de camino, porque todo lo que sea quedarse a mitad de camino conduce a una situación totalmente infernal donde los problemas se van multiplicando y donde los desequilibrios territoriales siguen aumentando cada vez más. Significa, por tanto, que en un momento como este, en 1989, desde un partido mayoritario hasta ahora, se tenían que haber abordado estos problemas, ya que había una base social que estaba esperando ese momento de cambio y no solamente el mantenimiento de lo existente. Europa. Y al hablar de Europa, yo recuerdo que en 1982 se dijo estar dignamente en Europa. Pero es que el problema, señorías, no es estar. ¿Estar para qué? ¿Con qué proyecto? Ayer se dijo, los objetivos son el cumplimiento del Acta Única. Llegar a que en 1992 todos los mecanismos estén en marcha. Pues claro, eso es obvio. Sin embargo, el problema de nuestra incorporación a Europa estriba cuál es el discurso, cuál es la propuesta política de nuestro país. Y desde luego tenemos datos. ¿Estar en Europa para qué? Si a la hora de construir Europa hace falta una fuerza política importante, basada en el acuerdo, en el consenso y en el diálogo, ¿por qué en esta Cámara el partido mayoritario se opuso a que el Parlamento Europeo tuviese facultades legislativas y fuese constituyente? ¿Por qué en esta Cámara el partido mayoritario
hizo una votación contraria a lo que había votado allí en Estrasburgo. Si queremos hablar de la articulación y de la cohesión europea desde un poder constituyente, demos ese paso. Demos el paso de dotar al Parlamento de Estrasburgo de los poderes que tiene que tener un órgano emanado de la soberanía popular europea. No se ha hecho así. Y a la hora de plantear el tema de la Carta Social, ¿por qué no se han dado más pasos durante los 6 meses de la presidencia española? ¿Por qué se está cediendo continuamente ante las presiones que puedan tener otros países? Es que nuestro gobierno no puede tener una fuerza en concreto, el respaldo de los países latinoamericanos en la medida en que este gobierno, representando al pueblo español, sea capaz de apostar por políticas concretas y correctas de toda Latinoamérica, y es la fuerza a echar en la Comunidad Económica Europea. Al hablar de 1992 hay que tener también muy claro qué clase de propuesta va a llevar nuestro gobierno. Las 2 velocidades, ¿va a admitir que vaya por delante la cohesión económica y por detrás la cohesión social? ¿O de una vez y en nombre de los principios de la izquierda, con las alianzas necesarias en Europa? Hay que hablar con otras fuerzas políticas, hay que llegar a acuerdos fundamentales para hacer esa creación de Europa de 1992, sin olvidar los fenómenos nuevos que están apareciendo. Y cuidado, porque ayer se deslizó aquí en el discurso del señor candidato algo que, si continúa sin aclararse, puede ser peligroso. Él advertía que con la ayuda a los países del Este podía haber una especie de perjuicio hacia los países del Mediterráneo. No tiene por qué. No tiene por qué. Y al decir no tiene por qué significa si se buscan las alianzas necesarias. El problema no es el de la manta, que se tira de un sitio y destapa a otra parte. Es que la manta tiene que aumentar de tamaño. Pero hay que hacer otra política distinta, basada en los derechos humanos, basada en los principios que aquí se han manifestado. Pero para eso hay que hacer alianzas y acuerdos. Y alianzas y acuerdos en torno a políticas nuevas que está reclamando una gran parte de la opinión pública de los pueblos de Europa. Que significa apostar muy claramente en esta nueva situación por la disolución de los bloques militares y tened voz propia, porque una cosa es hablar en Budapest cuando se está fuera de España de que llegó el momento en que los bloques militares quizá comiencen a desaparecer, y cuando se llega aquí decir otra, esperando a ver lo que opinan la mayoría de los Estados miembros de la OTAN. De una OTAN, señorías, no quiero aquí traer recuerdos de épocas pasadas, pero que evidencian el mismo proceso de nuestra integración en la OTAN la falta de visión política. Si en el año 1981 el señor candidato, entonces dirigente del mayor partido de la oposición, decía que nuestra entrada en la OTAN no tenía sentido porque se podía atisbar que los bloques militares no tenían sentido, en 1986, cuando propone la incorporación en la OTAN, tenía todavía menos sentido, máxime cuando desde la otra parte de Europa había propuestas muy concretas de desarme y que podían incidir en la esperanza de que los bloques militares no tenían sentido. Hubo una equivocación a ese respecto y, como consecuencia de eso, hubo violación de referéndum, conculcación de la voluntad del pueblo español, señorías, al cual se le hizo votar o se le pidió que votase una cosa y a continuación se incumplió con lo que la mayoría del pueblo español había decidido. Porque nos encontramos con OTAN, con tratados hispano-norteamericanos y con UEO. No querías caldo, toma 3 tazas. Es decir, señoras y señores diputados, no hay proyecto, simplemente es un mantenerse. Y no hay proyecto porque cuando se apuesta porque la economía vaya marchando por ella sola, cuando se renuncia mínimamente a dirigir de acuerdo con la inmensa mayoría de la población ciertos proyectos económicos, ocurren cosas chocantes. Y es que cuando la inflación pasa ya del 3% previsto por el señor ministro, y pasa del 3,5%, ya dicen, bueno, ya no hacemos ninguna previsión, que haga lo que quiera. Es la renuncia a gobernar. Renuncia a gobernar cuando a principios de año se dice no entraremos en el sistema monetario europeo,
para decir después, a los pocos meses, entramos en el sistema monetario europeo. Y ahí están los recortes de prensa y las declaraciones. Se trataba quizás del golpe final, ya que no había otra cosa para justificar los 6 meses de la presidencia inoperante del señor candidato, entonces presidente de Gobierno. Y bien, cuando ocurre esto, nos encontramos con que a la hora de gobernar ha habido un mantenerse, una especie de chapuza que no ha arreglado los problemas profundos de una historia atormentada, que no hay proyecto de Estado, en todo caso como Cánovas, ir tirando, ir apuntalándolo para que no se nos caiga en lo alto si se cae, ir sujetando grietas, tapando desconchones. Y en cuanto al tema europeo, un estar a ver lo que dicen los demás para a continuación nosotros situarnos en aquella parte que más nos pueda interesar, sin vocación de incidir. Pero claro, y terminando ya mi intervención, señorías, esto tiene una justificación y esto obedece a una visión legítima, por supuesto, a una visión que yo voy a aclarar porque nos da las claves del por qué se hace un discurso, se hace otra cosa en la realidad y el mundo va por una tercera dimensión. En el programa 2000 del Partido Socialista Obrero Español se trabaja con la hipótesis de 3 escenarios para el año 2000. El escenario número 1 lo ven inviable y centran su atención en el escenario número 2 y en el escenario número 3. En el escenario número 2 se marcan o le atribuyen una orientación. Se hace frente al reto de la modernización tecnológica desde la presencia de España en la Comunidad Europea. Es decir, se le atribuye a los conservadores que hacen frente al reto de la modernización tecnológica. En el escenario número 3, que es el que se atribuye el Partido Socialista Obrero Español, dice igual que la del escenario número 2. Y aquí hay que hacer un pequeño comentario. La orientación no es hacer frente al reto de la modernización tecnológica. Eso es un instrumento al servicio de algo más importante. Eso es un instrumento al servicio de la igualdad, al servicio de los derechos humanos. Porque recomendaciones de la OCDE desde el año 80 y de los años siguientes lo prevén hasta el 2000. Cuidado con la modernización tecnológica, hacerla compatible con la calidad de vida y el respeto a la igualdad y al equilibrio de las sociedades. Recomendaciones de la OCDE. Pero sigue el modelo. El modelo número 2, atribuido a los conservadores, dice, claro, se aplica una política económica de corte liberal. Sin embargo, el modelo que se atribuye el PSOE dice, aplicando una política consensuada de corte social en el marco de una economía de mercado. Y después dicen, variable política. El modelo número 2, proceso liderado por las fuerzas conservadoras en imitación a los modelos aplicados en otros países con esta orientación. Variable política del modelo número 3, proceso impulsado por los sectores progresistas de la sociedad española bajo el liderazgo del Partido Socialista. Requisito para el modelo número 2, consolidación de una fuerza política conservadora capaz de liderar dicho proceso o de un pacto político entre la burguesía nacionalista. Requisito número 3, consolidación de la hegemonía política del PSOE. Y a partir de ahí se hacen las previsiones. ¿Qué va a ocurrir con el modelo conservador? Lo leo brevemente. Aumento del paro como consecuencia de la desregularización con un posible aumento paralelo importante de las inversiones extranjeras. Desindustrialización creciente de la población activa y enfrentamiento con las centrales sindicales y los partidos políticos de izquierda como consecuencia del ajuste duro. Eso se le atribuye a los conservadores. Naturalmente, la atribución que se hace hacia sí mismo el PSOE es que va a haber un consenso, un acuerdo, una negociación con los sindicatos que va a hablar de calidad de vida. Evidencia que el modelo número 3 en la realidad es el modelo que se le atribuye al sistema número 2. Y desde estos documentos se ve clarísimamente que lo que se le atribuye es la política que realmente ha estado ejerciendo el Partido Socialista Obrero Español. Y tiene unas consecuencias. Y las consecuencias están en lo que se ha hecho durante estos 7 años y en lo que se ha dicho en esta tribuna. Cuando se mantiene
un modelo con la palabra y los hechos van por otro sitio, hay que acudir a los mitos palabras y hay que acudir. Y un día se habló de cambio y la gente apoyó por él. Y otro día se habló de crecimiento económico, el nuevo Dios. Ya hemos visto las consecuencias de un crecimiento económico que no es neutral. Y otro día se habló de modernidad, la nueva meta, la modernidad, para encubrir el vaciamiento de contenido ideológico. Y esa modernidad condujo al darwinismo social. Y otro día se habló de Europa, pero sin hablar de qué contenidos, de qué apuestas, de qué proyectos, sin hablar si había un acuerdo con la Confederación Europea de Sindicatos, sin hablar desde el ejemplo de llegar a un acuerdo aquí. Y aquí tenemos ahora mismo una oportunidad, la propuesta sindical prioritaria. Pero tiene otra consecuencia más importante. Señorías, y con esto termino. El requisito para el modelo número 3, consolidación de la hegemonía política del PSOE. Hegemonía política, supongo que los autores del programa 2000 Señor Anguita, no concluya. Estoy terminando. Hablaban en sentido gramsciano. Hegemonía es estar en las instituciones más consenso, es decir, gobernar, tener fuerza en instituciones, pero además tener capacidad de establecer diálogo permanente con la sociedad. Cuando ese diálogo se pierde, y la manifestación más evidente de la pérdida de diálogo es el 14 de diciembre, se tiene que reforzar automáticamente la dominación. Y el partido en cuestión ya se hace Estado, y sus razones son razones de Estado, porque sobre eso mantiene ya su hegemonía, ya no tiene consenso. Y a partir de ahí basta que la crítica se exacerbe para que se hable de vendaval antidemocrático. Basta que haya un cierto movimiento en la sociedad para resucitar viejas consignas de otros tiempos y buscar al culpable. Ya lo saben ustedes, señorías, judaísmo, masonería, etcétera, etcétera, que de todo eso se dijo cercano al 14 de diciembre. Basta, señorías, que esto ocurra para cuando se habla de las reglas de juego. Las reglas de juego son para todos, pero cuando el partido se hace Estado y razón de Estado, funcionan las cañerías. Y aquí nadie ha hablado del tema del GAL y de la responsabilidad que hay por impedir el funcionamiento de la justicia en ese tema, porque las cañerías del Estado tienen que ser limpiadas por ese propio Estado y, por tanto, no guardar silencio. Ya ha habido un silencio sobre este tema. Significa, señorías, que cuando ese partido se hace ya razón de Estado, se pacta y se cambia el pacto con la sociedad por el pacto con las estrategias militares. Y ante los problemas que ocurren dentro del seno del propio ejército, se sigue manteniendo el sistema de castas militares. Y ahí tenemos movimientos dentro de ciertas estructuras del ejército en el sentido que tienen la igual función o graduación. Se apuesta por seguir manteniendo una institución creada a mitad del siglo XIX con el carácter militar. Estoy hablando que urge ya la desmilitarización de la Guardia Civil, porque se mantiene eso desde la estructura del partido razón de Estado, porque se quiere mantener la hegemonía perdida en el consenso a través del reforzamiento de la alianza indisoluble con el Estado. En definitiva, cuando se quiere mantener esa hegemonía así, conduce a lo que sus señorías conocen perfectamente, y es una opción como otra cualquiera. Creemos, teniendo en cuenta las palabras del señor candidato, que estábamos ante un discurso quizás provisional en una sesión de investidura que no es provisional, pero como una sesión de confianza puede ser provisional, teniendo en cuenta el programa aquí esbozado. Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña, provisionalmente le va a decir no a la investidura del candidato, y esperemos la nueva repetición a ver qué programa trae.